La chica del audio era Dayana Martínez Romero, una estudiante universitaria de 24 años, quien envió este mensaje de voz mediante WhatsApp a Roxana Cajina Camacho, una vecina de Dayana. Al momento en que se envió este audio, Roxana estaba dormida. Cuando despertó, más o menos a las 5 de la mañana, escucharía los audios y preocupada fue a la casa de Dayana junto a su esposo. Y lo que encontraron los dejaría horrorizados. Yacían 5 jóvenes en el suelo, amarrados de pies y manos, con heridas punzocortantes. Todos estaban sin vida. Pero, ¿quién cometió este crimen? ¿Y por qué lo hizo? Si quieres conocer esa respuesta, solo quédate en este video para saber sobre la masacre de Liberia. Primero que todo, les voy a contar quiénes eran las 5 víctimas que le arrebataron la vida aquel 19 de enero. Joseph Briones Solís, de 22 años, era estudiante de las carreras de Dirección de Empresas y Administración Aduanera. Ingrid Maciel Méndez Serrano, de 23 años, era estudiante de Psicología. Ariel Antonio Vargas Condega, de 24 años, era estudiante de Gestión Empresarial. Stephanie Hernández García, de 24 años, era estudiante de las carreras de Educación Primaria y Dirección de Empresas. Y por último, Dayana Martínez Romero, de 24 años, al igual que Stephanie, también era estudiante de las carreras de Educación Primaria y Dirección de Empresas. Tanto como Joseph, Ingrid, Stephanie y Dayana estudiaban en la Universidad de Costa Rica y Ariel estudiaba en la Universidad Técnica Nacional. Los jóvenes, Joseph, Ingrid, Stephanie y Dayana, vivían juntos en un pequeño apartamento en el barrio La Victoria, en el cantón de Liberia. Ariel no vivía con ellos. Los jóvenes alquilaban ese apartamento desde hace 6 meses antes del crimen. El apartamento estaba ubicado en una propiedad donde estaban 2 casas más. En esas casas vivían los familiares de la arrendadora. 2 datos que quiero que recuerden son: primero, en una de las casas vivían unos ancianos y en la segunda casa vivía la hija de los ancianos, junto a su pareja e hijo, que ya pasaba los 30 años. Segundo, las 3 casas se conectaban mediante un pasillo. Ahora que ya conocemos a las víctimas y el lugar donde vivían, ya podemos saber los detalles de este crimen tan atroz. La madrugada del 19 de enero del 2017 se encontraban en la casa 6 personas, los 5 estudiantes y una prima de Stephanie Hernández, quien en el momento del crimen tenía 14 años. Ariel se quedó a dormir ese día, ya que el equipo local de fútbol de Liberia se enfrentó a la Liga Deportiva Alajuelense. Como el partido inició a las 8 de la noche y terminó más o menos a las 9:30 de la noche, decidió que lo mejor era quedarse a dormir. Stephanie y Joseph dormían junto a la menor de edad en un cuarto, Ariel e Ingrid en otro cuarto y Dayana dormía sola en el tercer cuarto. Más o menos a las 1:09 de la mañana, el homicida ingresó al departamento con arma blanca en mano. No llevaba camisa, solo traía puesto una pantaloneta blanca y unos zapatos grises, sin cordones. Irrumpió en el cuarto de Stephanie y Joseph y la menor de 14 años. Mediante amenazas, los 3 fueron llevados hasta la habitación donde dormían Ariel e Ingrid. Los despertó y para que nadie intentara defenderse o escapar, el homicida obligó a Ariel que amarrara de pies y manos a Stephanie, Joseph, Ingrid y la menor de 14 años. Luego de eso, el homicida amarró de igual manera a Ariel. Acto seguido, el homicida se dirigió al cuarto de Dayana y personalmente opino que ella ya estaba despierta. El homicida intentó mediante diálogo que Dayana saliera por voluntad propia, ya que la puerta estaba cerrada con seguro. Seguramente fue en esos momentos en que Dayana envió esos audios que escucharon al principio del video. El homicida en un momento se desesperó y entró violentamente al cuarto. Sacó a Dayana y la llevó al cuarto donde estaban los demás amarrados, donde también Dayana fue amarrada. El primero en morir fue Joseph, el segundo fue Ariel, la tercera fue Dayana y la cuarta fue Stephanie. La quinta en ser herida por el arma blanca fue la menor de 14 años. Después de ser herida en el cuello, la menor se desmayó y el homicida pensó que ya había acabado con ella. La última fue Ingrid. El homicida primero abusó sexualmente de ella y luego acabó con su vida. Al amanecer, más o menos a las 6 de la mañana, la vecina Roxana y su esposo fue al departamento y encontró la puerta media abierta.
Entró al lugar y encontró a la menor de 14 años herida. En ese momento ya había despertado. La menor de 14 años tenía heridas tan profundas que no podía hablar. El esposo de Roxana llamó a emergencias y poco tiempo después llegó una ambulancia que trasladó a la menor en estado grave. Ahora que conocemos los detalles de este crimen, surge una nueva pregunta. ¿Quién fue el autor de esta historia tan macabra? En los días posteriores al crimen, las autoridades costarricenses tenían dificultad para avanzar en las investigaciones, ya que era un caso inusual. Obviamente ya habían pasado masacres como estas, pero todos estaban vinculados al crimen organizado. Pero en este caso en particular, ninguna de las víctimas tenía alguna relación con el crimen organizado. Más bien, los familiares de las víctimas decían que eran jóvenes de bien que apuntaban a tener un buen futuro. Siempre me daba consejos y todo ahí, me ha dado siempre ella. ¿Cómo la vas a recordar? Como una persona, digamos, que yo voy a querer mucho, o sea, de hecho ni lo creo. Nada más. Y una muchacha bien comportada, humilde. En los estudios ella pues fue muy aplicada, gracias a Dios. Muy doloroso, muy duro, porque era un orgullo que nosotros ahí teníamos por ser un excelente muchacho, estudioso que quería salir adelante. Una chiquilla muy estudiosa, muy linda sus modos, todo el tiempo lo llevamos bien. Sí, ¿qué le digo más? Muy duro lo que pasó. Algo que se le hizo extraño a los investigadores es que la puerta por donde ingresó el homicida no estaba forzada, es decir, el homicida entró con un perro en su casa. Mientras los investigadores analizaban la escena del crimen, descubrieron una pista crucial. En el interruptor de luz había quedado marcada una huella dactilar. Al parecer, el homicida tenía rastros orgánicos de una de las víctimas en sus manos, y al accionar el interruptor dejó impresa su huella junto a un rastro rojo. Ese detalle, casi imperceptible, se convertiría en la clave para identificar al culpable. Pero el proceso para identificar esa huella dactilar duraría bastante tiempo. Entonces, por mientras, los investigadores trabajarían para conseguir más pistas. Una de esas pistas fue unos fluidos corporales encontrados en la parte íntima de Ingrid. Mientras tanto, la niña de 14 años había salido de peligro y se estaba recuperando de una cirugía. De inmediato, los investigadores fueron a hablar con la niña. La menor contó con lujo de detalles todo lo que pasó aquella madrugada del 19 de enero. Todo lo que narró la menor coincidía con los análisis forenses. Pero lo que realmente ayudaría a los investigadores a conocer el rostro detrás de este crimen fue el relato hablado de la niña. Esa imagen que estás viendo en pantalla es el relato hablado que hizo la menor. Incluso le dijo a los investigadores que el homicida tenía un tatuaje de letras orientales en la parte superior derecha de su espalda. A pesar del testimonio de la niña, las autoridades aún no tenían ningún sospechoso vinculado directamente con los crímenes. Hasta que un sacerdote llamado Abelardo Solano se acercó a las autoridades y dijo que una persona le entregó a él un sobre. Los oficiales tomaron el sobre y lo abrieron. El sobre contenía una hoja de papel con un nombre y la dirección donde vivía esta persona, además de una foto de la persona que casualmente coincidía con el retrato hablado. El nombre de la persona era Gerardo Alonso Ríos Mairena. En ese momento tenía 33 años de edad. Gerardo es nieto de los dos adultos mayores e hijo de la hija de los ancianos que vivía en la misma propiedad. Gerardo vivía con su madre, era un consumidor habitual de sustancias ilícitas, trabajaba de albañil, cumplía una libertad condicional, ya que en el 2012 fue condenado a 8 años de prisión por narcotráfico, pero en el 2015 se le otorgó la libertad condicional. Además que Gerardo se parecía al retrato hablado que realizó la única sobreviviente de la masacre, también tenía un tatuaje con letras orientales en la parte superior derecha de su espalda, tal como la niña dijo que tenía el homicida. Cuando las pruebas de la huella dactilar en el interruptor y los fluidos corporales encontrados en el cuerpo de Ingrid terminaron, dio como resultado que el dueño de esas huellas y esos fluidos eran de Gerardo Alonso Ríos Mairena. El viernes 3 de febrero del 2017, la OIJ, el organismo de investigación judicial, realizaría un allanamiento en la casa de los abuelos y la madre de Gerardo.
el sospechoso fue encontrado abajo de la cama de los adultos mayores. Muy buenos días, en este momento estamos llevando imágenes en directo que corresponden al allanamiento que se está dando a esta hora en Liberia de lo que sería la vivienda en donde está el sospechoso. En este operativo se logró encontrar la pantaloneta blanca y los zapatos grises sin cordones. Aunque ya estaban lavados, un perro de la unidad canina de la OIJ nombrado Aquiles indicó que había rastros de líquido vital. Pero el elemento más importante encontrado en este operativo fue el arma homicida. Con todos esos elementos encontrados y las pruebas en contra de él, la OIJ procedió con la detención de Gerardo Alonso Ríos Mairena. Durante todo el proceso legal, Gerardo manifestó su inocencia. Incluso tuvo una entrevista con un canal de noticias, donde salió diciendo que él no conocía a los estudiantes. Incluso dijo que aunque él no tenía ninguna relación con los crímenes, tuvo que haber al menos 3 personas para dominar a los 6 jóvenes. Gerardo, ¿qué hizo el día en que a los 5 muchachos los asesinaron? ¿Usted dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? En un bar, estaba tomando. ¿Qué hora llegó? Hasta el día siguiente. ¿A qué hora? No, porque mi mamá me llamó que no llegara porque había un problema. Entonces no llegué, me fui para donde una tía mía a dormir. ¿Usted conocía a los que vivían allí? A ninguno, que no sabía ni quiénes eran, ni dónde eran, ni qué hacían, ni nada. El OIJ decía en sus declaraciones que detrás de esto había una obsesión sexual. Pero yo, ¿para qué voy a tener una obsesión sexual con ella? En el retrato al lado me parezco. ¿Qué hace la chiquita? Exactamente no, pero sí coincide con sus características. No, entonces no. ¿Para qué entonces hacen un retrato al lado y van a agarrar a otra persona solo por una carta? Usted dice que usted no fue. Yo no fui. ¿Cómo pudo haber ocurrido? Yo lo que le digo a usted es que cómo una persona va a hacer 6 homicidios. ¿Cuántas personas tuvieron que haber estado involucradas? Sí, por lo menos ahí tuvieron que estar 3 personas. Para poder dominar a 6 personas tienen que ser 3 personas. Hay otras personas ahí. Hay otras huellas de otras personas. Que usted no sabe quiénes son. Es que no le puedo responder esa pregunta porque eso me puede perjudicar. Bueno, para no alargar mucho el video, Gerardo fue condenado por 5 homicidios calificados, con una pena de prisión de 35 años por cada uno. Una tentativa de homicidio calificado con una pena de prisión igual de 35 años. Abuso sexual contra persona mayor de edad con una pena de prisión de 6 años. Dando en total 216 años de prisión, pero en Costa Rica la pena máxima que se puede cumplir son 50 años. Pero si los 216 años no fueran suficientes, también tuvo que pagar 20 millones de colones, $39,000, por daño moral y 3.825.000 colones, $7.517, por costas personales, es decir, todos los gastos del proceso legal como abogados, etc. Este caso logró dejar una huella muy profunda en Costa Rica, siendo uno de los pocos casos de asesinato que logran ser tan mediáticos como este. Yo recuerdo que en el año donde sucedió este asesinato, yo estaba en 6º grado de escuela, y cada vez que mi mamá ponía las noticias en la mañana, en la tarde o en la noche, aparecía algo de esta masacre, y es muy loco, fue muy loco ese tiempo. Bueno, antes de terminar con el video, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué harían si estuvieran en esa situación?